El 10 de octubre de 1982 constituye un hito trascendental en la restitución del sistema democrático en nuestro país. En esa fecha, el general Guido Vildoso hace entrega del poder de la nación a Hernán Siles Zuazo y Jaime Paz Zamora en su condición de presidente y vicepresidente elegido en una anterior elección. Han transcurrido 35 años desde esa fecha, espacio propicio, tiempo propicio para poder establecer un análisis con especialistas para que podamos comprender desde una perspectiva plural el fenómeno democrático en nuestro país. Respondiendo a este desafío, la Facultad de Humanidades, la carrera de Sociología, el Centro de Investigación Social y Apoyo al Desarrollo, CISAD, en coordinación con el Colegio de Sociólogos de Santa Cruz, aperturan este espacio televisivo y radial denominado Café Sociológico para poder contribuir en la comprensión de diferentes fenómenos que hacen a nuestra realidad regional y nacional. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de una prestigiosa historiadora cruceña como es la licenciada Paula Peña, a quien vamos a dirigirnos para consultarle, licenciada, ¿cuál fue el contexto en el que se dieron las condiciones sociales, políticas, para que se pueda restituir el sistema democrático e institucional en nuestro país? Muchísimas gracias por la invitación, Fernando, y felicitar antes que nada a la carrera de Sociología, a los sociólogos, al Centro de Investigación y por supuesto a la Facultad de Humanidades por abrir este espacio tan necesario en estos momentos en nuestro país para que la población y la teleaudiencia también pueda conocer un poco de nuestra historia presente. Pero volviendo a lo que usted decía, efectivamente el 10 de octubre de 1982 Bolivia retoma la democracia. Pero, ¿qué había pasado? En realidad, a partir de 1971 se va a ir generando unos momentos especiales en la historia boliviana. Por un lado, el gobierno de Juan José Torre, por un lado la izquierda que ya quería el establecimiento de la dictadura del proletariado, quería dar un paso hacia el socialismo, acabar con la intervención norteamericana. Había pasado lo del Che, había pasado lo de Teoponte, la Asamblea Popular, o sea, estábamos en un momento crítico en nuestro país y en América Latina. Tenemos que recordar que la influencia de la Revolución Cubana pues estaba todavía vigente. Entonces, gran parte del ejército, entre ellos Torres, tenían esa línea de izquierda, pero también había otra parte del ejército que más bien apostaba por una línea más de derecha. Y finalmente, en agosto de 1971, esa parte del ejército va a ser la que va a triunfar. Y aquí es bueno recordar que es un golpe militar, pero también político, porque el general Banzer tuvo el apoyo del MNR y el apoyo de la Falange Socialista Boliviana. Entonces, entre el 71 y el 78, Bolivia vive bajo un sistema dictatorial, presidido fundamentalmente o sostenido con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Finalmente, en 1978 van a cambiar también las condiciones mundiales y Banzer va a llamar a unas primeras elecciones en las que triunfa su candidato, su delfín, el general Pereda Asbun, ¿no? Y a partir entonces del 78 al 82, Bolivia vive en un periodo de transición. Parte de los militares estaban apoyando esa transición, otra parte no. Hay elecciones, como le digo, en el 78, hay elecciones en el 79, hay una vuelta a la democracia y el reconocimiento del Parlamento. En 1980 hay otro golpe de Estado de García Meza, que también aquí es bueno recordar que es un golpe en un momento distinto. Si bien el golpe del 71 fue en un contexto histórico diferente, ya el del 80 va a tener la oposición de gran parte del país. Y finalmente, el 10 de octubre va a llegar al poder, como usted dijo, Hernán Siles Zuazo y Jaime Paz Zamora. La unión también de la izquierda, de la facción de la izquierda del MNR y del MIR, que era el Movimiento de Izquierda Revolucionario, que había jugado un papel importante en la historia boliviana desde fines de los años 60. Entre 1982 y en el 85 se da el gobierno de este binomio, un gobierno con muchísimas
problemas internos, ¿no? Facciones de la izquierda que apoyaban, que no apoyaban, que rompían. El presidente Hernán Siles Zuazo planteó en los primeros 100 días solucionar el problema. El problema económico nos llevó al desastre, pero no solamente era el problema económico, como le digo, sino la división de la izquierda boliviana, que no pudo sostener la presidencia de Hernán Siles Zuazo. Y esto permitió que en 1985 se vuelva a llamar elecciones y bueno, que participen por supuesto los partidos tradicionales como era el MNR, el mismo MIR y la Acción Democrática Nacionalista del general Banzer, ya convertida en partido político. Entonces, podemos decir que entre el 78 y el 82 hay una transición hacia la democracia. Del 82 al 85 la democracia ya se va a consolidar. Los bolivianos ya no veían otra posibilidad si no fuera de la toma del poder por la vía de las urnas. Mucho se ha negado esa democracia pactada. Desde mi perspectiva, la democracia es el diálogo, la democracia es la concertación, no es la dominación de una mayoría sobre una minoría. Entonces, pese a todas las críticas que se hacen desde el presente a la democracia pactada, yo creo que la democracia entre el 85 y el 2005, esos 20 años, fueron muy importantes para el crecimiento institucional de Bolivia, para la creación de una cultura democrática entre nosotros los bolivianos. A partir del 85 se dan una serie de cambios económicos importantes en Bolivia, que eran súper necesarios por el desastre de la hiperinflación a la que nos llevó pues, la salida de la dictadura y esa transición. Y también estos cambios van a llevar a cambios en la estructura estatal, ¿no? La hiperinflación nos va a permitir la creación de un banco central fuerte, la organización del Estado, la negociación con las fuerzas políticas, la participación de fuerzas políticas. A partir del 85, con la vuelta a la democracia, también comienzan a surgir los movimientos de exigencia de descentralización del poder. Desde Santa Cruz surge todo el movimiento de la autonomía municipal, que va a ser llevada a cabo incluso durante el gobierno de Hernán Siles Zuazo, con Óscar Barberí Justiniano, que era su prefecto, y llama en 1983 a las elecciones para la alcaldía de Santa Cruz. Entonces vemos que a partir del 82 Bolivia entra en una verdadera fase democrática si entendemos la democracia como concentración, como concertación, como diálogo, como la posibilidad de escuchar a los otros, de escuchar otras opiniones. Si bien es cierto, Bolivia seguía con la Constitución de 1967, que la mantuvimos hasta el 2009, se hicieron también unas reformas importantes a la Constitución en 1994, en el 2004, se crearon instituciones que garantizaban el proceso democrático, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la posibilidad, como le digo, de la descentralización del poder, del surgimiento de nuevos actores en la política. Estoy pensando en la marcha indígena de 1990, en el reconocimiento no solo de campesinos, porque gran parte de la izquierda quería que los indígenas fueran reconocidos como campesinos con la creación de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia en el 79, pero ya en el 90 vemos también el surgimiento de nuevas voces que exigían su participación en esa democracia que estaba creciendo. Entonces, 35 años puede ser mucho como puede ser poco, pero creo que puede también generar en la población una práctica democrática del diálogo que nos puede llevar a la consolidación de nuestra democracia. Licenciada, en estos 35 años de vigencia del sistema democrático en nuestro país, ¿cuál es la agenda pendiente que tiene la democracia? Bueno, yo creo que la democracia boliviana ha ido, como le digo, avanzando. La democracia no es algo que yo la tengo por una ley o por una constitución. La democracia significa prácticas y prácticas ciudadanas. Si la sociedad, no la sociedad política, la sociedad civil no es capaz de reconocer al otro, reconocer la voz del otro y la necesidad de escuchar y de que no somos enemigos, que podemos ser opositores, pero vivimos en un mismo país y es necesario
que todas las voces sean escuchadas, es necesario escuchar los otros argumentos y es necesario consensuar. Yo no creo que la democracia signifique imponer, no creo que la democracia signifique que una mayoría aplaste a una minoría. Creo que la democracia crece en la medida que los ciudadanos también tenemos actitudes democráticas. Pero no solamente en la política, Fernando, la actitud democrática es en la vida cotidiana, en el respeto al otro, en el respeto a la ley, en el respeto a que los otros también pueden tener sus posiciones y que debemos ser lo suficientemente tolerantes, ¿no? Creo que si Bolivia todavía, o la sociedad boliviana todavía tiene algunas falencias, están dentro del orden de la tolerancia y del respeto. Muy bien, muchas gracias, licenciada Paula Peña. Palabra autorizada para podernos llevar a ese contexto histórico donde fue restablecido el sistema democrático en nuestro país.